Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que como siempre procuramos traer para ustedes, como va a ocurrir el día de hoy, un tema apasionante, opinable, que desnuda el sistema jurídico mexicano por la deficiencia de sus normas y lo grave del tema. Son justas y jurídicas las pensiones alimenticias en México. ¿Qué mejor para tratar este tema que la maestra Sara Arellano, quien ustedes ya la conocen? Como siempre, maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias a usted, maestro, por invitarme al programa. Es un placer siempre aprender y estar con usted. Gracias. No, nosotros aprendemos de escucharte porque en realidad este tema que hemos elegido es difícil porque en un momento dado la justicia y el derecho, que deberían ir en el mismo sentido, van a entrar en conflicto. Y desde ese punto de vista, ustedes van a escuchar a la maestra algunas opiniones que yo voy a expresar, porque es un tema vigente, actual, siempre es discutible, sobre todo porque hay normas, por ejemplo, esa que dice que hasta los 18 años hay que darle alimentos a los hijos. Bueno, pues ese es un absurdo. O que el que ya tiene 70 años no pueda demandar alimentos, pues es otro absurdo. Pero para entrar en la materia, maestra, yo te pediría que nos hicieras alguna panorámica, un cuadro general de este tema. Muy bien, maestro. Buenas tardes a su teleauditorio. Pues antes que nada, darle las gracias. Es un placer estar en este programa y trataré de ser concisa, porque como usted bien lo señaló, es un tema muy amplio, porque abarca varios tópicos de la familia. Entonces, vamos a tratar de decirlo en forma general, pero entendiendo que cada uno tiene sus recovejos. ¿Qué son los alimentos? Los alimentos, nosotros tenemos el concepto jurídico, qué es lo que lo componen, y el concepto vulgar que se tiene dentro de las familias. Nosotros vamos a encontrarnos que los alimentos, jurídicamente hablando, es aquellos de los que uno tiene que proporcionar porque los necesita y el otro porque tiene el deber de otorgarlos. Bueno, eso, permíteme, Sarita, eso es muy importante porque como bien dice la maestra, usted necesita los alimentos, pero quien tiene el deber de dárselos no puede. Ese, para empezar, es un conflicto. O usted no los necesita, finge que los necesita, y entonces entramos en una distorsión de la ley, porque del otro lado está el que debe y puede darlos. Pero, ¿fraude? ¿Engaño a la ley? ¿Qué tan buena es la norma? Y volviendo a lo que decía la maestra Arellano, ¿qué elementos, Sarita, podríamos decir que son, así para no hablar de alimentos, comida, sino qué otras... ¿Qué incluye hablar de pensión alimenticia? Cuando nosotros hablamos de los alimentos, es, como bien lo señala usted, la comida biológicamente hablando. Es una casa, una habitación, es el vestido, es los estudios, es la recreación, entendida como debe ser, lo vamos a comentar más adelante, y ahora nuestro legislador nos señala que si los alimentos para los menores de edad y los alimentos para cuando hay personas de edad. Para los menores de edad, hasta que los dejen de requerir, porque como bien lo señala, nuestro código menciona que es hasta los 18 años que tienen el derecho de recibir los alimentos, pero si ellos los requieren por estudiar, lo requieren por alguna incapacidad, estos se prolongan para los menores de edad. Cuando estamos hablando de alimentos para mayores de edad, esto es
a los ascendientes, pues también nuestro legislador ha cometido ahí un pequeño detalle, pero se tendrán que probar que ellos los requieren. Entonces, los alimentos es todo el conjunto de lo que nosotros necesitamos para vivir, pero para vivir dignamente. Bueno, eso es muy importante porque la maestra Arellano señala dentro de estas cuestiones, los de menores, de normales y de personas mayores, y que en un momento dado podría necesitarse un apoyo geriátrico o para alguien con alguna incapacidad, pero en esencia ya está claro. Hay el que tiene la obligación, el deber de otorgar los alimentos, tiene que hacerlo con lo que ya ha señalado y que se requiera en un momento dado. Pero, ¿qué va a ocurrir si en lugar de cumplir adecuadamente, quien tiene ese deber lo hace tergiversando la ley? O en un momento dado, sin la conciencia, que esto es muy importante, de que si usted es papá, es mamá, o es un ascendiente que tiene que otorgar sus alimentos, no buscar los subterfugios. Si ha sido condenado, si ha perdido el juicio, si se defendió, y aún así tiene el descaro, la vergüenza, el cinismo de no cumplir con el alimento y está buscando subterfugios legales, apelando, amparándose, revisando, etcétera. Bueno, eso es gravísimo, Sarita. Sí, doctor. Sobre todo también tenemos que comentarlo, ¿quiénes tienen derecho a pedir los alimentos? ¿Y quiénes tienen derecho? Bueno, nosotros consideramos, y está dentro de la ley, los que están unidos en matrimonio, los que están unidos en concubinato, los que están en sociedad en convivencia, los hijos, las personas que han sido acogidas, porque ellos están un poco olvidados. Uh-huh. Y aquí hay que aclarar, esas son las fuentes, el parentesco. Ellos tienen derecho a demandar los alimentos. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones dicen, como es en concubinato, no tienes derecho a nada. Mentira, sí tiene derecho. Porque no son tus hijos, no tienen derecho a los alimentos. Mentira, los estás acogiendo. Están ahí contigo. Es que los papás, ¿por qué no trabajaron para llegar a una vejez digna y no me tengan que estar pidiendo alimentos? Mentira. ¿Por qué? Porque los alimentos son recíprocos. Nosotros también tenemos reglas. Los alimentos son personalísimos, son recíprocos, son divisibles. Precisamente por eso en el matrimonio dicen, ambos tienen la obligación de proporcionar alimentos a los hijos. O entre ellos. Pero también nosotros tenemos una máxima. Yo te voy a proporcionar los alimentos de acuerdo a mis posibilidades, de acuerdo a tus necesidades. Eso es muy importante, Sarita, y ahí es el quid de este programa. Yo te voy a dar los alimentos, tú los necesitas de acuerdo a mis posibilidades. Y ahí empieza la distorsión de la ley. Porque si vivías de primera y te divorcias, quien tiene que dar los alimentos va a querer que esa persona ahora viva de segunda o de tercera. ¿Y qué va a hacer? Tan malas son las leyes que tenemos que es acudir a ellas y eludir el pago de los alimentos. Sí. Porque bien decías tú, y hay que reafirmar, esas uniones, como dijo la maestra, el matrimonio, el concubinato, la filiación, el parentesco, etcétera, da derecho a alimentos. Pero no se olviden que también en su momento van a tener el deber de darle alimentos a esa persona que se los dio si los necesitara. Pero, Sarita, es importante que nosotros, sobre todo porque muchas de las personas que nos ven no tienen la ciencia del derecho, que podamos hablar de 3 principios fundamentales que cualquier juez debe considerar para los alimentos.
la equidad, la justicia y la proporcionalidad. Sí. Y en estas palabras viene el fraude de la ley. Efectivamente. ¿Qué es la equidad? ¿Qué es la justicia y qué es la proporcionalidad? ¿De qué manera la ley debe actuar para que no se vaya el sujeto que tiene que pagar? Mire, maestro, yo creo que ahí entraríamos a un tema de ética, de principios de las personas. Muy importante. Porque siempre creemos que el otorgar los alimentos es una dádiva que se le da a la otra persona. Sí, a mí me encanta cuando vienes aquí, porque luego tú pones tal acento como este. Fíjense bien la palabra que usó la maestra. ¿Usted tiene deber de dar alimentos? ¿Tiene la obligación? Escuche lo que dice la maestra Arellano. No es una dádiva. Sigue, maestra, porque era importante eso, Sí. reafirmarlo, ¿no? Entonces, No es una dádiva. No es una dádiva. Es un deber, un una obligación. deber. Es el hecho de que ellos eligieron procrear, si es que estamos hablando de los hijos. Es que uno decidió unirse a alguien. Y cuando uno decide eso, bueno, está esos deberes que nos debemos, ambos. Como también es cierto que yo estoy en desacuerdo en hablar de los alimentos señalando porcentajes. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Sí, yo comparto contigo esa opinión. Porque, ¿qué porcentaje necesito para vivir? ¿Qué tal si tú sabías que yo terminé solamente la secundaria? Y si hablamos de porcentajes, decimos, oye, ¿qué te puedes esperar? Hay ocasiones en que llega uno a un acuerdo en que dice, si tenemos hijos pequeños, no laboras. Pero en ese ínter viene una situación diferente y dices, tú nunca has aportado nada. Bueno, oye, los alimentos. Sí, sigue. Los alimentos, yo los estoy otorgando de acuerdo a mis posibilidades. Tú estás otorgándolos de acuerdo a tus posibilidades. Yo creo que ahí es donde hemos perdido mucho eso, maestro. Todo lo queremos convertir en dinero. Eso es muy importante, maestra, porque el término dádiva es tan significativo y tan ejemplificativo que vamos a ir a un corte y nos quedamos con él para, regresando con la maestra Sara Arellano, seguir en esta importante temática y sobre todo que usted allá en su hogar reflexione si le tocó la hipótesis de que su esposo, su concubino, su compañero diga, tú no trabajas, tú vas a estar nomás en la casa. Muy bien, pero usted en su casa es probable que haga más trabajo que el señor fuera de la casa. Si le ponemos valor a las horas cocinera, horas recamarera, horas chofer, llevar a los niños, horas para cumplir con el romance con el esposo o con el compañero, horas para acompañarlo a determinados eventos sociales, horas para que cuando llegue el señor no esté oliendo a cocina. Bueno, todo esto es una realidad. Entonces, vamos a un corte y regresamos con ustedes para seguir con este importante tema. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, estamos en el programa Derecho Familiar y nos honra con su presencia y su sabiduría la maestra Sara Arellano, a quien antes le di la más cordial bienvenida. Se la ratifico porque este tema, si las pensiones alimenticias son justas y jurídicas en México, es muy polémico. Por un lado va la justicia y por otro va el derecho. Entonces,
hablábamos antes de irnos de que quien tiene este deber o esta obligación no es una dádiva lo que le da a la familia, sino es la reciprocidad, es el sustento, usted quería una esposa, quería unas hijas, quería unos hijos, usted es el proveedor de esto, es el que tiene esa obligación, hay que cumplir con ella. Sí, y ambos cumplen. Además, esto es muy importante porque en el momento en que ella hace esta acción o hace esta realidad, está trabajando, decíamos. Y aunque él en un momento dado materialmente aporte los recursos económicos, pues es más lo que hace la señora, lo que hacen las hijas. El solo hecho, Sarita, de que en un momento dado, cuando tienes un hijo o una hija, tengas el privilegio de que tu esposa te haga papá, pues es para... Sí, sí, porque en realidad siempre, ¿no? El tener un hijo es la cosa más bella, pero también es la responsabilidad más grande que tenemos. Porque comento esto y no me quiero ver feminista, sino más bien realista. Uh-huh. Porque los hijos, quienes de veras queremos hijos, proporcionamos todo lo que esté a nuestro alcance. Y considero que nuestra audiencia esto lo debe de tener muy claro. Cada uno proporcionamos de acuerdo a nuestra circunstancia. Y me refiero inclusive hasta por la situación cultural, la situación económica, la situación de las vivencias anteriores con la familia de origen. Porque siempre he dicho que los papás nunca actúan de mala fe. Consideran que es lo más propio. Tal vez no sea lo más adecuado, pero correcto. Es lo que se considera. Entonces, tomando nuevamente nuestro tema de los alimentos, es divisible, es personalísimo, es inembargable, no prescribe. Este punto sí me gustaría señalarlo, maestro, porque hay personas que dicen, yo no se los he dado durante 10 años, ahora ¿por qué me lo vienes a reclamar? ¿Por qué no lo reclamaste en tu momento? Nuestra legislación es muy clara, dice, todas lo que tú hayas dejado de otorgar de alimentos, los tienes que pagar. Muy bien, nuestro código también señala, tal vez ya no en los alimentos como se considera, pero tienes que compensar todo lo que la otra parte ha tenido que hacer para dar los alimentos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones dice, hace 10 años que no les doy alimentos, bueno, eso ya se me olvidó, de alguna forma vive. No, nuestro derecho sí nos señala que tenemos esa oportunidad de pedir la compensación, de pedir lo que no me has otorgado, y el momento de aquí en adelante los tendrás que otorgar reiteradamente. Yo creo que esas características de las obligaciones alimentarias desde el punto de vista del derecho familiar son tan importantes que la maestra mencionaba algunas de ellas. Le vamos a dar lectura casi a esta lista en que si a usted le deben alimentos, consulte a un buen familiarista y haga realidad esto. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la ley, de acuerdo con lo que el mandato legal impone, las pensiones alimenticias, ya lo decía la maestra, tienen características muy especiales. Voy a ahondar en las que ella señaló. Por ejemplo, la reciprocidad. Ya lo dijo antes, si tengo el deber de dar, pero si los necesitara, me los tienes que otorgar. Pero así también hay una prelación, un orden en que hay primero que pagar los alimentos, cómo debe cumplirse es una característica importante, la proporcionalidad, que sea prorrateable entre los obligados, por ejemplo, que sea con las garantías propias de la ley,
que en un momento dado, y voy a regresar al tema original, todo esto que dice la ley se puede convertir en letra muerta si no hay en el juez familiar, en quienes tienen la obligación de administrar esta justicia, la conciencia, porque finalmente, maestra, el profesor, el hombre que tiene que dar los alimentos, y empieza a buscar recursos legales para no otorgarlos, ¿cómo le llamarías? Un fraude. Un fraude, Un pues fraude. sí. ¿Por qué? Porque, como bien decías antes, ser papá, ser mamá, y yo creo que en esa proporción, ser hijo, es muy importante. Sí, Porque es un binomio indisoluble. sí, maestro. Si a ti te honra tu hijo como papá, y él se honra teniéndote como papá o como mamá. Entonces estas cuestiones no deberían provocar esos problemas, pero como los provocan, entonces tú tendrías alguna propuesta concreta para el legislador, para que fueran en el mismo sentido la justicia y la norma, porque bien decías, no, pues las matemáticas, 40% para el señor y 60% para los hijos y la señora, no es posible. ¿Qué le podríamos sugerir al legislador que haga? O que en un momento dado necesitaríamos que, por ejemplo, se pudiera llegar al extremo de que la ley, que es imperfectible por naturaleza, nos diera algún supuesto para que no haya forma de salirse. Por ejemplo, si la ley dijera específicamente, la pensión alimenticia es imprescriptible, indivisible, debe pagarse como lo ordena la ley, no se admiten las trampas legales, no esto y esto, pues eso nos podría ayudar. Nos podría ayudar, maestro, y también dentro del estudio de esta parte del derecho familiar, que las penas fueran reales. Porque tenemos ahí las penas, el que no cumpla, el que oculte, el que actúe de mala fe, pero es mínimo. ¿Qué nos señalan? De 1 año a 4 años, de 3 años a 5 años. Todos los que estamos en la carrera sabemos que los van a sacar, porque los 5 años no te dice nada. La otra sanción, te vamos a quitar el ejercicio de la patria potestad. Dices, bueno, si lo que precisamente quiero es que se desaparezcan de mi vida, pues qué bueno que me quiten la patria potestad. Pésimas normas. Dice uno, a ver, espérame, ¿esa es una sanción? Pues sí es lo que está pidiendo. La sanción penal, como nos vamos al Código Penal, del abandono de persona. ¿Cuáles son las sanciones? Si nosotros nos damos cuenta, son 5 o 6 artículos. ¿Y qué nos dice? Pagarán una multa. Será una sanción de tantos años. Y ya. No nos dice más nada. Pero, Sarita, esto, ¿cómo hacerlo efectivo? Teniendo nuestros legisladores honestos y que cumplan lo que establece el derecho. Es decir, y que no evada. Es decir, que la justicia y el derecho vayan en el mismo sentido. Sí. Desde ese punto de vista, es importante que usted, que nos ve allá en su hogar, tenga la certeza, tenga la posibilidad de tener la asesoría adecuada para que, como dice la maestra Sara Arellano, el fraude, la trampa, ya no sea el común denominador. Porque bueno, hay quien viene y dice, es que el juzgador, ese es el otro gran problema, determinó que le quiten el 40%. Y hay una revisión y dicen, no, auméntenselo al 60%. Luego hay un amparo y dice, no, quítenle el porcentaje. Y entonces, estamos mal con las normas.
Muy mal, maestro, porque inclusive hay quienes no solicitan la documentación que acredite fehacientemente los ingresos de las personas que tienen obligación o proporcionarlos, o de aquellos que tienen obligación de enviar la documentación que acredite que efectivamente... Muy bien, eso exactamente es lo más malo de la ley. Sí. ¿Y quién hizo la ley? El legislador está equivocado, porque necesita tener la capacidad, la conciencia de lo que es el derecho familiar, lo que es la familia, para quitarle esos subterfugios de derecho civil, de derecho privado, de derecho procesal civil, y hacer efectivo el orden público, ese mandato de la ley para que se cumpla. Son tantos los subterfugios legales, son tantas las maneras. Por ejemplo, afortunadamente la nueva ley de amparo ya exige como un requisito fundamental que en el primer amparo se agoten todas las violaciones del procedimiento. Esto en un momento dado va a permitir que ya no sea esta panacea del amparo para efectos, cada vez, no, ahora es así, ahora ya para defectos. Hoy, pero en el derecho familiar, esto necesitamos que sea una realidad. Por eso le decía yo y le insistía a la maestra Arellano que es importante que el legislador abreve donde debe, que vaya a las familias, que tenga la vivencia, esos dramas en los juzgados familiares, porque se hacen trampas para no pagar. Decía ella, ese patrón, ese jefe que no informa adecuadamente de lo que gana ese trabajador, de acuerdo con nuestras normas, ya es responsable solidario. Pero, ¿cómo se hace efectivo eso? No decías tú la cárcel. Sí. Bueno, pero finalmente lo metes a la cárcel. Y de todos modos no va a cumplir. ¿Tú conoces, por ejemplo, una de las soluciones legales a esto en Argentina? No, maestro. Bueno, esto es muy importante porque en Argentina el deudor alimentario, aquí dijeron 90 días que no pague, cárcel. Sí. Y nadie está en la cárcel. Pero vamos a ver si esto fuera un paliativo. En Argentina, el deudor alimentario que no paga y se mete a todas las trampas legales, se le recoge el pasaporte y la licencia de conducir. Y a partir de ese momento no puede salir del país ni puede conducir su vehículo. Parece una simpleza. ¿Qué hizo la quinta legislatura del Distrito Federal? Malcopió y hizo una reforma terrible al código y dijo, va a haber un registro de deudores morosos. Sí. ¿Y cuál es la sanción? Nada. Ahí están. Este debe, pues apúntenle. Sí. Pero Suspéndanle sus derechos familiares. Pero lo que estamos buscando es que cumplan. Sí. Por eso, la justicia y el derecho en las pensiones alimenticias no pueden ir en el mismo camino. No, desafortunadamente también los legisladores muchas ocasiones solapan estas circunstancias. Ellos dictan las normas. Sí, y las solapan porque saben que no se van a cumplir. Simplemente está el registro de deudores alimentarios. ¿En qué te afecta? En tu trabajo, en tu vida social, salvo que alguien esté ahí viendo, ay, mira, conoces a fulanito de tal, ¿no? Pero fuera de eso, no hay una sanción. Pero aún así, Sarita, vamos a suponer, ¿y la comida? ¿Quién la otorga? ¿Y el niño? ¿Y la escuela? ¿Y la señora? ¿Y los alimentos? Sí, o un incapaz. Todo eso que estamos diciendo, muy bien. Pero mientras, dice la ley, dejó de pagar 90 días, no, pues es donde cree que la gente es fakir. Sí. Alguien que no coma 90 días, bueno, pues ya ni siquiera cuenta, ¿no? O las deudas
que puede esto Entonces, generar yo- por el yo- incumplimiento. Creo que una respuesta sería un código familiar adecuado en el Distrito Federal, que tomara en cuenta estas experiencias, lo que ha ido resolviendo la Corte, y hacerlas, esas disposiciones, normas. No pagas, estas son las sanciones. Yo considero, maestro, también, agregando a lo que usted señala, que nuestros legisladores se asesoren realmente de quien conoce el derecho. No quieren entender que cuando se realizó el Código Civil de 1928, se fueron 3 años a meditar, a plasmar, y con todo y eso tuvieron fallas. Claro. Ahorita hacen y deshacen y no se cumple nada. Hay una defensoría de los derechos de los menores. ¿Dónde está? ¿Dónde funciona? De veras, inclusive nuestro jefe de ahorita del Distrito Federal, ¿habrá ido a alguna sesión? ¿De qué sirve? La leí y no viene sanciones. Está la defensoría, qué bien. Y yo voy a enviar al susodicho porque no está otorgando los alimentos a la cárcel. Pero yo lo que necesito son los alimentos. Si es una materia que por donde le demos, siempre hay un rebote, porque hay que decirlo como es. Desde el punto de vista jurídico, en el Distrito Federal han cerrado la puerta a lo que sea legislar en favor de la familia. Ahí tenemos ejemplos: el divorcio incausado. Absurdo, que si le rascáramos, habría que hacer esta reflexión. ¿Hasta dónde quienes legislaron y quienes aplican esa ley tienen responsabilidad jurídica por dejar todo suelto? Muy bien, ya dijeron, procede el divorcio incausado. No es apelable. Ya eso hubo un cambio por parte de la Corte, pero aún en esas circunstancias, nosotros tenemos que pensar que el derecho familiar legislado, el derecho familiar procesal con sus normas en el Distrito Federal no existe. ¿Y a quién le importa? ¿Al tribunal? ¿A la asamblea? ¿A los diputados locales? ¿A los partidos políticos? Hay una gran preocupación hoy por la reforma energética. La reforma financiera, más impuestos al IVA, todo. ¿Y la familia? Es lo más importante que tenemos. Vamos a dejar en esto una pausa y regresamos con ustedes en un momento. Estamos hablando de si en México son justas y jurídicas las pensiones alimenticias. La respuesta categórica es no. Y la maestra Sara Arellano, al empezar el programa, con una gran claridad, nos expuso esta gran problemática. Entonces, en esta parte del programa, yo le pediría a ella que nos hiciera algún resumen, algunas conclusiones, recomendaciones a ustedes que nos ven, pero más que eso, Sarita, recomendaciones a los legisladores y a los jueces. Pues mire, más que eso, efectivamente, que piensen realmente en la familia y que los alimentos son necesarios. Nuestro legislador ha señalado las reglas generales. Ahorita lo único que nos falta es que se cumplan por parte de los legisladores, que la sociedad tome conciencia de los principios que asumimos cuando tenemos a quién otorgarle los alimentos. No quiero especificar nada más a los hijos,
porque como ya lo mencionamos, este es muy amplio, pero sí que tomen conciencia que estamos afectando a la sociedad. Y la familia es lo primero. O sea, una primera recomendación al legislador, a los administradores de justicia en esta materia es que revisen lo que hay, que entren a la realidad y propongan normas duras, drásticas. Por lo que tú decías, los alimentos son para sobrevivir. Y si los alimentos se escatiman, si los alimentos son materia de un conflicto y lo llevamos a un litigio interminable, si las normas son tan malas y a veces los abogados las tergiversamos o no las llevamos en forma adecuada, pues es peor. Entonces, una primera recomendación sería: asesórense de la gente que sabe de la realidad, hagan investigaciones de campo, vean a las familias. Estamos en el Distrito Federal, ¿qué está ocurriendo con esta materia? Y sobre todo, maestro, que también su teleaudiencia conozca que no por el hecho de que les dejen una casa habitación, ya les están dando los alimentos. Porque se la coman. Porque muchos dicen, te estoy dejando la casa, ya no me pidas más, es más que suficiente. Y muchas ocasiones los abogados o los jueces dicen, ya confórmese con lo que le está dejando. Es cierto. Y se los dicen textual, confórmese. Ya es mucho porque ya hasta se salió de su domicilio. Momento, como usted lo señaló, no se van a comer a pedacitos la casa. Los alimentos es lo que consumen diariamente. Ahora, que se pongan a pensar que ya a nivel medio superior es obligatoria. Pero los alimentos abarcan la educación. Y si el sistema medio superior es obligatorio, ¿quién se los va a proporcionar? Ya no va a ser la escuela de media cuadra, hay que trasladarse. Y ya los profesores o los académicos que les dan las asignaturas les piden más material, porque es nivel medio superior. Yo creo y también, son los alimentos, maestro. yo creo también, coincidiendo contigo, en que los familiaristas de este país, como tú, como yo, que hemos hecho del derecho familiar la razón de nuestra vida, tenemos que promover más la conciencia en los abogados para que no propicien los subterfugios para no pagar, y que el legislador dé las normas adecuadas, porque son dramas los que se viven en tribunales por el pago de una pensión alimenticia. Hoy, bueno, se habla de cosas más importantes, pero después de un litigar y de tanto tiempo, se gana el derecho a morir de hambre. Sí. Porque se está escatimando para las hijas, para los hijos, y yo me voy todavía al extremo más grave. Has utilizado los mejores abogados o los peores, has metido lo que no tenías para no pagar los alimentos. Sí, y hay quien nos dice, yo prefiero pagar a los abogados, pero no voy a dar ni un peso de alimentos. Es una falta de conciencia elemental. Sí, y tenemos otro problema, maestro, que bueno, eso sería para otros programas. Ajá. Pero aquellos que dicen, oye, ya con el divorcio encausado, yo ya tengo una nueva familia. ¿Por qué quieres que te dé el 50 o el 60%? ¿Y yo con qué me voy a quedar? Y los abogados promueven y le dicen, autoridad, lo que tú has señalado está muy bien, pero yo te demuestro que ya tiene que otorgar alimentos a otra familia. Y dice, bueno, ¿y los anteriores o los que no están ahí, de qué van a vivir? Bueno, aquí, aunque es penoso decirlo, pero pues las cosas por su nombre, y usted que en su casa nos oye y que usted no es abogado y no tiene la ciencia del derecho, está consciente, y me imagino que compartes esta opinión, en que en un momento dado, el caso concreto de una pensión alimenticia que no se paga está
involucrado, está implícito, está dirigido por quienes tenemos la obligación de administrar justicia, que tenemos la ciencia del derecho y conocemos las trampas. Sí. Porque entonces el abogado propicia y dice, ¿tiene usted su dinero en el extranjero? Escóndalo. ¿Usted vivía en una casa de primer nivel? Pues váyase a un cuartito, que le hagan un estudio socioeconómico y que vean que usted no tiene nada y tiene los millones abajo de la alfombra. Pero el abogado lo está propiciando. O sea, la familia no se puede poner a nivel de un mercader, ni se puede poner al nivel de el pago de una letra de cambio, el embargo de la televisión, porque no se pagó. Porque los hijos, la señora, todo, o en un momento dado, el señor, en sus circunstancias, van a perecer. Sí, inclusive parece irrisorio, maestro, pero hace unos 5 días venía yo por Insurgentes y me llamó la atención una carita una carita triste en un automóvil y decía, me venden por divorcio, y su carita triste. El auto así señalaba. Era el auto, claro. O sea, ¿qué pasa? Pues seguramente estaban en controversia en relación a los bienes o cómo garantizar los alimentos, y decía, me venden por divorcio. Bueno, O sea, quiere decir que la persona, perdón maestro, sí. tal vez estaba consciente de que tenía que dar una garantía o algo y es lo único que tenía, ¿no? Sí, es evidente que estamos poniendo las cosas como son en el escritorio, que deben concientizarse los jueces, los magistrados, los jueces civiles federales, los magistrados civiles federales, hasta nuestro máximo órgano jurisdiccional, y definir y dar las normas obligatorias, las contradicción de tesis, las jurisprudencias, el orden público, hacer que prevalezca para que el que deba una pensión alimenticia la pague y que haya las normas adecuadas. De otra manera, pues estamos en lo mismo. Por eso decíamos en el programa, ¿son justas las pensiones alimenticias en México? No. ¿Son jurídicas? Sí, de acuerdo a las normas que tenemos. Entonces, ¿hasta dónde queda la justicia para alguien y dónde está la norma jurídica? El que tiene el mejor abogado elude el cumplimiento de la pensión alimenticia y no paga. Así es, maestro. Desafortunadamente, así es. ¿Por qué? Porque tiene los medios para evadir todas estas circunstancias. Los amigos que te dicen, ponme a mi nombre esto, di que ya me vendiste aquello, las cuentas del banco las transfieren a otras personas y dicen efectivamente, autoridad, Insolvente. yo soy insolvente. También tenemos en nuestro código que se señala que si no hay forma de comprobar los ingresos, nos iremos a cómo vivían durante los últimos 2 años. Pero yo aquí le encuentro un inconveniente, Pero maestro. siguen siendo los errores de la ley. Sí, y yo le encuentro, no sé si esté en A lo ver. correcto. ¿Qué pasa con las segundas familias? Y las terceras. ¿Por qué? Porque probablemente estaban en una forma ilícita. Tenía su matrimonio y tiene una relación ilícita, Con otra pero persona. tiene obligaciones. Y dice, pues yo sí te daba, pero tú nunca te saliste de tu casa y esta es la forma de vivir. Porque hay quienes la casa chica es más grande, pero hay quienes la casa chica sigue siendo chica. Uh-huh. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuáles son los 2 últimos años en que tú me vas a reclamar los alimentos? Sarita, esa es la deficiencia de la norma. Es la realidad que supera el sueño de un legislador que quiere copiar y que dice esto es así y no va a su propia raíz, a lo que somos, la idiosincrasia, las costumbres, las tradiciones de las familias mexicanas. Sí, porque todos nos estamos yendo al matrimonio, al concubinato, sociedad en convivencia, pero sabemos que nuestro México lindo tiene las relaciones ilícitas.
Y puede decir la otra persona, si le estoy dando alimentos, nunca salió de su casa. Y vivía bajo tal circunstancia, ¿no? Quiso ser arribista. Ahora, si en un momento dado nosotros hablamos de los diferentes niveles de los obligados, de los sujetos que deben otorgar los alimentos, entramos en una vorágine que en un momento dado es: el señor era rico, vivían como ricos, se divorció y ya no. O, como tú dices, a pesar de tener la señora, tiene una o dos o tres familias más y de repente pues se le cae el cielo y entonces todo mundo viene sobre eso, y con las leyes tan malas, pues sí, bueno, sí ya tiene 3 o 4 familias, ¿y qué culpa tienen las familias? Exactamente, porque hay quienes las tienen viviendo míseramente. ¿Y cómo se va a medir los alimentos? Pues sí, y esa parte que es tan Tan especial, ¿no? Que si hablamos de hipótesis jurídicas, por ejemplo, el señor casado tiene una relación de hecho, y con esa relación de hecho, con la señora tiene un hijo. De acuerdo con la norma, él tendría, y se zafa, obligación de darle alimentos al hijo. Así es. Pero a lo mejor no compartes esta opinión, pero yo creo que también debería tener la obligación de darle alimentos, como tú la calificas, a la señora ilícita. ¿Por qué? Bueno, pues Porque tiene también derecho, maestro. porque además aquí viene la norma jurídica y dice, no, a ella no le des, porque ya tienes esta con la que te casaste. Pero ahí es donde el legislador debe tener la sabiduría, la sensibilidad, recoger esa realidad. Sí. Porque bueno, pues el señor está encantado. No solamente estamos hablando de una, vamos a hablar de un matrimonio normal y 2 o 3 putativos. ¿A quién le va a dar los alimentos? Porque si la norma dice la que vale es la primera, ¿Sí? no, ¿qué pasaría si se estableciera la obligación de dar alimentos a todas las señoras que tenga? ¿Tú estarías de acuerdo o no? Mire, en principio yo diría que su trabajo le costó a la del matrimonio, pero también las otras personas muchas veces dejaron todo creyendo en la palabra de Esa alguien. es la realidad. Que por eso yo le comentaba, ¿qué pasa con los ilícitos? Como una situación jurídica, no despectivo, hago la aclaración, o sea, no es despectivo, pero tenemos muchas personas así, hombres y mujeres. Pero entonces la ley tiene que recoger, Tiene y modificar, que ver, sí. y decir, si el señor está casado, pero tiene un hijo con esta señora y con esta, obligación de darle alimentos a la señora, ¿qué va a hacer de él? Su amacia, ni siquiera su concubina, No. porque nuestro concubinato exige la soltería. Sí, ser libre. Pero ahí se aprovechan que la norma y la tradición es, no, pues que nomás le dé con la que se casó, Sí, y a la que le hizo otro hijo, y realmente tiene esa relación de hecho, ¿qué va a pasar? yo le otorgaría alimentos. Bueno, yo por eso le comenté, es un tema que yo sí lo veo latente en nuestra sociedad. Porque ya también las mujeres somos muy especiales en eso. Bueno, siempre han sido, Sí, afortunadamente. Sí, porque hay mujeres que dicen, me embarazo para recibir alimentos. Bueno, pero pues ahí el señor ni modo que él dijera a la inversa. Pero Sarita, a pesar de que ya llegamos al final del programa, y bien lo decías tú, esto requiere no uno, sino siempre estar con esta inquietud, siempre hacer conciencia a las personas que nos ven, porque esto no debe quedar en palabras, en metáforas o en chistes, sino una realidad. Y usted, allá en su hogar, que sabe, que nos ve
Cablevisión, en Sky, en Dish, es muy importante que nos escriba, que nos diga a quién quiere ver en este programa. Vamos a traer próximamente personajes de la judicatura. Hoy estamos de plácemes con la academia en vivo con la maestra Sara Arellano, jueces. Vamos a acudir a jueces familiares del interior de la República, porque no sabemos hasta ahorita la razón, y está abierto siempre el foro, a que vengan nuestros jueces familiares del Distrito Federal y nuestros magistrados, que nos vengan a decir esa verdad. Por lo pronto, el foro está abierto, el derecho de réplica como siempre. Yo quiero agradecerte, maestra, tu presencia, tu sabiduría, tu disposición siempre para que la distinguida teleaudiencia, nuestra teleaudiencia, la tuya y la mía, disfruten y tengan estos conocimientos. Muchas gracias, Sarita. Muchísimas gracias a usted, doctor. Es un placer siempre venir con usted. Y a ustedes, que recuerden, porque nos ven, este programa es una realidad. Los esperamos, escríbanos, llámenos en el próximo programa de Derecho Familiar.